Vamos a calcular el perímetro y el área de la siguiente figura, la que está aquí mostrada. Para ello, primero vamos a afinar el dimensionamiento, es decir, con todos estos datos podemos trazar la figura, pero algo que nos interesa para calcular tanto el perímetro como el área son las dimensiones de cada uno de los puntos extremos que definen a nuestra figura. Entonces, para ello vamos a partir de un punto cualquiera, por ejemplo este, y vamos a ver si tenemos los datos para movernos en sentido vertical y horizontal hacia un punto que esté adyacente. En este caso vemos que esta dimensión vertical no la tenemos y esta horizontal sí la tenemos, que es 5 metros. Entonces tenemos que caracterizar este movimiento horizontal lo tenemos y este vertical no lo tenemos, pero nos damos cuenta que esta dimensión total es 4 más 2 es 6 metros. Si a 6 metros le quitamos 4, este valor nos va a dar 2 metros. Después nos movemos al siguiente punto y aquí tenemos bien definidas las dimensiones, es decir, tenemos que movernos hacia la derecha 1 metro y hacia arriba 4 metros. Para ir al siguiente punto nos movemos hacia arriba 2 metros, pero hacia la izquierda no sabemos cuánto. Nos damos cuenta que esto de acá es un sector circular, por lo tanto algo que tenemos que definir es dónde está localizado el centro, que sería esto, el centro de este sector circular. Aquí nos damos cuenta que este es un triángulo rectángulo donde este ángulo vamos a llamarle beta, y bueno, beta no va a ser más que el arco tangente de 1 metro entre 4 metros. Recordemos, la tangente de un ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, beta es igual al arco tangente de 1 entre 4, que es igual al arco tangente de punto 25, que es igual a 14 etcétera grados. Ya tenemos beta y nos damos cuenta que si esto es 60 grados y esto es beta, aquí tenemos un triangulito rectángulo donde el ángulo que está aquí arriba es de 60 grados más beta. Por lo tanto, sabiendo que la hipotenusa de este triángulo rectángulo es de 3 metros, que es el radio de este sector circular, pues fácilmente podemos calcular esta dimensión A y esta dimensión B. El seno de 60 grados más beta no es más que B, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es 3 metros. Y este cateto lo podemos obtener sabiendo que el coseno de 60 grados más beta es igual a A entre la hipotenusa, que es 3 metros. Por lo tanto, A no es más que 3 metros por el coseno de 60 grados más beta. Y aquí tenemos los valores resultantes. Por otro lado, aquí nos damos cuenta que también podemos definir un triángulo rectángulo donde este cateto es C, vamos a llamarle C, no conocemos cuál es, y este cateto es A más 2 metros. Por lo tanto, C lo podemos obtener, dado que es un triángulo rectángulo, pues la hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado debe de ser igual al otro cateto al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado menos A más 2 al cuadrado nos tiene que dar C al cuadrado. Por lo tanto, C es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, que nos da esto. Vamos a ampliar esta figura para así obtener algo que es de nuestro interés, que es el ángulo del sector circular. Aquí nos damos cuenta en este triángulo que estos son 3 metros, esto es A, que ya lo habíamos calculado, por lo tanto este ángulo es el arcoseno de A entre 3 metros. ¿Sí? El seno de este ángulo es A entre 3 metros, por lo tanto este ángulo es el arcoseno de A entre 3. Por otro lado, de este triángulo rectángulo, sabemos que esto vale C, que ya lo hemos calculado, y la hipotenusa es 3 metros. Entonces el coseno de este ángulo es C, que es el cateto adyacente,
entre la hipotenusa. Por lo tanto, este ángulo es el arco coseno de C entre 3. El ángulo θ, que es el que forma el sector circular, va a ser el ángulo total que tenemos aquí, que es el arco coseno de C entre 3, menos el arco seno de A entre 3. Y este es el ángulo θ, que es, de nuevo, el arco coseno de C, que ya lo habíamos calculado entre 3, menos el arco seno de A, que ya lo habíamos calculado entre 3, y esto nos da 54.37 grados. Entonces ya tenemos básicamente las dimensiones generales, ya tenemos cuánto vale este A, cuánto vale C, B, esto sería B menos C, ya tenemos el radio, era un dato de este sector circular, y el ángulo θ correspondiente a este sector circular, ya lo hemos calculado que era 54 y punto y cacho. Vamos a calcular el área. Aquí podemos definir el área total como la suma de dos áreas, una el A1, que estamos pintando aquí de verde, y el A2, que es este segmento circular. Vamos a analizar primero A1. Bueno, sabemos que esta dimensión es B menos C, sabemos que la dimensión total horizontal es de 6 metros, por lo tanto esto de aquí son 6 metros menos B menos C. Este habíamos calculado que es 2, este sabemos que es 4, entonces podemos calcular esta área 1 como el área del rectángulo que lo contiene, que en este caso es un cuadrado, 6 metros por 6 metros, 6 metros por 6 metros, es decir, el área de todo este cuadrado, y a eso hay que quitarle el área de este triángulo, que es un medio de 4 por 6 menos B menos C, que es lo mismo que 6 menos B más C. Ese sería el área de este triángulo, que se lo quitamos al área del cuadrado total. Le quitamos el área de este triángulo, que es un medio de 2 por B menos C. Le quitamos el área de este triángulo, que es un medio de 1 por 4. Y le quitamos el área de este triángulo, que es un medio de 2 por 5. Y eso nos da que el área 1 es igual a 18.8749 metros cuadrados. Ahora vamos a ver cuánto vale el área del segmento circular. Aquí lo ampliamos un poquito, ¿sí? El segmento circular es este. Sabemos, ya hemos definido anteriormente cuánto vale el radio y cuánto vale θ, el ángulo que limita al segmento circular. Recordamos esta expresión que la hemos derivado en algún video anterior. El área de un segmento circular es pi por r cuadrado por el ángulo del segmento circular en grados entre 360 grados menos el radio al cuadrado por el seno de θ medios por el coseno de θ medios. Esta fórmula la utilizamos para calcular el área del segmento circular y nos da 0.6127, etc. El área total, pues, es área 1 más área 2, que nos da 19.4877 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el perímetro en forma más o menos análoga. Evaluamos esta figura primero y obtenemos las dimensiones de los lados. La dimensión de este lado es la raíz cuadrada, es un triángulo rectángulo aquí, entonces la hipotenusa de un triángulo rectángulo, por lo tanto la hipotenusa de un triángulo rectángulo es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 menos b menos c al cuadrado. Noten que si quitamos el paréntesis sería 6 menos b menos menos c, es decir, 6 menos b más c, que es lo que tenemos aquí al cuadrado. La dimensión de este lado, también aquí tenemos un triángulo rectángulo, de la cual el lado es la hipotenusa, por lo tanto la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, que sería raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. La longitud de este lado es
De nuevo hay una hipotenusa, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son 2 y 5, por lo tanto la longitud de esta hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, que es 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Todo esto nos da 15.25 metros, que es la suma de estos tres lados. Nos falta finalmente la longitud del arco que forma este segmento circular, de este arco de aquí. Sabemos que la longitud de un arco de un sector circular de radio R y ángulo θ es 2πr por θ entre 360 grados. De nuevo, θ está expresado en grados para esta fórmula. Sustituyendo los valores nos da una longitud de arco de 2.8470. El perímetro total es la suma de los tres lados rectos que habíamos visto, más el arco de círculo, el arco de la circunferencia, perdón, que era 2.84 metros. La suma de los dos nos da el perímetro total, que es 18.1013. Vean que es la suma de 1, 2, 3 lados rectos más el arco que acabamos de calcular.